Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Martes, ya. Vamos a empezar con nuestro taller de español. Hoy exclusivamente vamos a aplicar un poco más taller de lectores, ¿sí? Vamos a recordar un poquito de, en algún momento tuvimos esta lección durante uno de nuestros talleres de lectura en clase y sé que ustedes lo van a recordar. Así que hoy la actividad es la siguiente. No es muy amplia o la lección que les voy a dar hoy no es muy larga porque ustedes van a hacer la mayoría del trabajo hoy. Ok, entonces hemos estado hablando mucho sobre idea principal y detalles. ¡Ay! Mis Daniela, otra vez sí, porque vamos a grabarnos bien de qué se trata la idea principal. ¿Por qué es tan importante que lo aprendamos? Recuérdense que ayer les mencionaba que el saber o identificar, la idea principal de un texto, sea de ficción o de no ficción, que estamos leyendo, nos va a ayudar a formularnos una opinión, ¿sí? Y dar nuestra opinión es algo muy importante cuando estamos leyendo un texto, ¿sí? No solo queremos comprender lo que estamos leyendo, sino también entender por qué lo leímos, cómo nos hace sentir, qué nos deja a nosotros como seres humanos, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Es importante que llenemos nuestra mente con información que nos ayude a crecer. Así que hoy vamos a tener dos lecturas informativas en las que vamos a identificar nuevamente la idea principal. Vean esta. Ayer leyeron sobre los gorilas. Hoy van a hablar o van a leer, perdón, sobre los vertebrados. Y pues la primera lectura está sencilla, no es cosa del otro mundo. Sí, ahí está mi frase, no es cosa del otro mundo. Y miren la primera pregunta, dice, ¿cuál es la idea principal de este texto? ¿Qué son los vertebrados? Acá les está pidiendo una definición de acuerdo a lo que ustedes vayan a leer. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican los vertebrados? Piensen en algunos grupos. ¿Qué tienen en común los animales mencionados en el texto? Van a encontrar similitudes mientras vayan leyendo. Y por último dice, elige dos animales mencionados en el texto y describe sus similitudes y diferencias. ¿Cómo escribimos lo similar de lo diferente? ¿Se recuerdan cuando en clase hicimos un diagrama de Venn? Y de este lado, de los lados diferentes, escribimos las diferencias y justo en el centro escribimos las similitudes. Pues pueden valerse de un diagrama como esos y hacerlo en el cuaderno. Les voy a dejar acá en Edu un archivo que les puede servir para recordar cómo hacerlo, ¿ok? Un organizador gráfico para que ustedes lo puedan utilizar. Muy bien, pero vamos a centrarnos un poquito más en la lectura, en la siguiente lectura. Miren el tema, camuflaje y mimetismo. Ujú. ¿Qué son esas palabras, Miss Daniela? Pues hoy vamos a recordar qué hacemos cuando encontramos palabras que desconocemos en un texto. Aparte de encontrar la idea principal de este texto, hoy van a tener mucho que trabajar. Así que, ¿qué hacemos cuando encontramos palabras que desconocemos? Vamos a ver, ¿quién recuerda? A ver, unos segundos para que recuerden. Muy bien. Tiempo, muy bien. Entonces, recuérdense que cuando estamos leyendo y encontramos una palabra que desconocemos, podemos aplicar varias estrategias. Una podría ser usar el contexto de lo que estamos leyendo para tratar de entender la palabra. Pero si no, podemos buscar sinónimos de esta palabra, quitar la palabra que estamos encontrando que desconocemos y reemplazarla. Ajá. ¿Se recuerdan cuando hicimos eso en clase? Que leíamos un texto y encontrábamos palabras que no sabíamos, las quitábamos y poníamos otras que son un poco más sencillas de entender. Así que hoy ustedes pueden encontrar estas dos palabras que les va a pedir este texto, dos palabras, y aplicar esa estrategia, ¿sí? Busquen sinónimos de estas palabras y traten de reemplazarlos para ver si la lectura sigue teniendo el mismo sentido y si es más fácil de entender, ¿ok? Entonces, al terminar de leer este párrafo o este pasaje, van a responder las siguientes preguntas. Número 1, nuestro tema de la semana. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Recuérdense, una frase o una oración va a ser la idea principal, ¿sí? Y recuérdense que la idea principal, ¿qué es? Resume lo que estamos leyendo de un texto o de un pasaje, ¿verdad? Número 2, y aquí es donde vamos a aplicar esta estrategia. Define la palabra camuflaje. Así que cuando ustedes busquen los sinónimos, también van a encontrar las definiciones
de esos sinónimos o de esta palabra, ¿sí? Y por favor, esto es bien importante, tienen que escribir con sus propias palabras la definición de camuflaje. Yo me voy a dar cuenta si ustedes están escribiendo la definición directa de un diccionario. No es mala la definición del diccionario, pero quiero que ustedes puedan poner esa definición en sus propias palabras. Muy bien, 3 dice, define la palabra, y miren qué bonita la palabra que van a aprender hoy, mimetismo. Mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Bueno, pues apliquen esta estrategia que les menciono y cuando ustedes vayan leyendo su pasaje, reemplácenla por otra palabra y van a ver cómo entienden mejor este texto. Muy bien, 4. Porque la mayoría de las aves hembra son de color café. Miren este dato tan interesante. Y por último, ¿por qué algunas serpientes que no son venenosas se parecen a las que sí lo son? Aquí les está pidiendo una razón. Cuando nos dan una pregunta iniciando con esta frase ¿por qué? Debemos responder siempre con un por qué, ¿sí? Así que denme una razón o varias razones que ustedes encuentren en su texto. ¿Ok? Son 2 lecturas las que tienen que hacer hoy. No, la lección no se va a ampliar más porque ustedes tienen que empezar a trabajar. Les dejo aquí en Edu entonces el archivo con las dos lecturas y les dejo el archivo con el diagrama de Venn para que puedan hacer las diferencias y similitudes que les piden. ¿Ok? Nos vemos al rato para nuestra clase de estudio de palabras.